Hola, te saludo con mis mejores deseos de paz profunda. Continuación, la espiritualidad del ser humano. Antes de continuar, suscríbete al canal. Cualquier explicación fidedigna debe respetar los datos seguros de la experiencia humana, que se refieren tanto a la unidad de la persona como a la dualidad de sus dimensiones básicas. Las dificultades para conceptualizar ambos aspectos a la vez indican que el hombre es un ser complejo y nada se ganaría simplificando arbitrariamente el problema. Alma y cuerpo. Para expresar la dualidad constitutiva del ser humano, durante siglos se ha utilizado una terminología ya clásica según la cual el hombre está compuesto de alma y cuerpo. La Iglesia ha utilizado esta terminología en sus formulaciones, introduciendo a la vez las aclaraciones necesarias, por ejemplo, que alma y cuerpo no son sustancias completas y que el alma es forma sustancial del cuerpo. Cuando la Iglesia habla de alma y cuerpo se refiere a las dimensiones espirituales y materiales de la persona humana, que es un ser único, pero también subraya que el alma espiritual trasciende las dimensiones materiales y, por tanto, subsiste después de la muerte, cuando las condiciones materiales hacen imposible la permanencia de la persona en el estado que le corresponde en su vida terrena. Frente a los dualismos exagerados que minusvaloran la dignidad de lo material, la Iglesia siempre ha enseñado que el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual, y es toda persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu. En la Sagrada Escritura el término alma se utiliza con diferentes significados. A veces designa la vida humana o toda persona, pero designa también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual en el hombre. Este es el sentido en que se habla del alma cuando se afirma que la persona humana se compone de alma y cuerpo. Sin duda, lo más importante en el contenido de la doctrina, las palabras con que se expresa pueden variar siempre que se respete el contenido auténtico de la doctrina. Con respecto al alma humana, entre lo que el hombre de Cristo enseña a la Iglesia, se encuentra lo siguiente. La Iglesia afirma la supervivencia y la subsistencia después de la muerte de un elemento espiritual que está dotado de conciencia y de voluntad, de manera que subsiste él mismo, yo humano. Para designar este elemento, la Iglesia emplea la palabra alma, consagrada por el uso de la Sagrada Escritura y de la tradición, aunque ella no ignora que este término tiene en la Biblia diversas acepciones. Opina, sin embargo, que no se da razón alguna válida para rechazarlo y considera al mismo tiempo que un término verbal es absolutamente indispensable para sostener la fe de los cristianos. Unidad de alma y cuerpo. El Concilio Vaticano II expresa la simultánea unidad y dualidad de la persona humana con una fórmula breve y lapidaria: corpore et anima unus, uno en cuerpo y alma. El hombre, por su misma condición corporal, reúne en sí los elementos del mundo material, de tal modo que, por medio de él, estos alcanzan su cima y elevada la voz para el libre alabanza del Creador. La unidad de la persona humana siempre ha sido enunciada por la Iglesia frente a los dualismos exagerados. En uno de los concilios ecuménicos se utilizó la terminología aristotélica para subrayar precisamente que alma y cuerpo forman una única realidad.
La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Concilio de Vienne, año 1312. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia se integra. El cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. En definitiva, el hombre creado a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual, o sea, un ser que por una parte está unido al mundo exterior y por otra lo trasciende. En cuanto a espíritu, además de cuerpo, es persona. Esta verdad sobre el hombre es objeto de nuestra fe, pero también lo es la verdad bíblica sobre su constitución a imagen y semejanza de Dios, y es una verdad constantemente presentada a lo largo de los siglos por el magisterio de la Iglesia. La persona humana es una síntesis de lo material y lo espiritual. En su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material. Una importante consecuencia de esta doctrina es la que las dimensiones materiales son buenas y queridas por Dios. La persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Paréntesis, Génesis 2,7, cierra paréntesis. Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. El cuerpo es algo bueno querido por Dios y destinado a la vida eterna. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que, por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y que ha de resucitar en el último día. La espiritualidad del alma humana. En algunas épocas la Iglesia ha debido subrayar la bondad del cuerpo frente a quienes proponían el espiritualismo que condenaba como malo todo relacionado con lo material. En la actualidad, con frecuencia se debe hacer frente al extremo opuesto, un materialismo que desconoce las dimensiones espirituales y pretende reducir al hombre a las dimensiones materiales que pueden ser estudiadas mediante los métodos de las ciencias empíricas. En este contexto, el Papa Juan Pablo II subrayó que el hombre se parece más a Dios que a la naturaleza. Entre comillas, son conocidos las numerosas tentativas que la ciencia ha hecho y continúa haciendo en varios ámbitos para demostrar los lazos del hombre con el mundo natural y su dependencia de él, a fin de insertarlo en la historia de la evolución de las diversas especies. Respetando tales investigaciones, no podemos limitarnos a ellas. Si analizamos al hombre en lo más profundo de su ser, vemos que se diferencia del mundo de la naturaleza más de cuanto se asemeja a ese mundo. En este sentido proceden también la antropología y la filosofía cuando intentan analizar y comprender la inteligencia, la libertad, la conciencia y la espiritualidad del hombre. El libro del Génesis parece salir al encuentro de todas estas experiencias de la ciencia y, hablando del hombre como imagen de Dios, permite comprender que la respuesta al misterio de su humanidad no se encuentra en el camino de la semejanza con el mundo de la naturaleza. El hombre se parece más a Dios que a la naturaleza. En este sentido, dice el Salmo 82, 6, sois dioses, palabras que más tarde citará Jesús. El Concilio Vaticano II enseña: no se equivoca el hombre al afirmar su superioridad sobre el universo material,
y al considerarse algo más que una simple partícula de la naturaleza. En efecto, por su interioridad es superior al universo entero. Citando este pasaje del concilio, Juan Pablo II comenta: he aquí cómo la misma verdad sobre la unidad y la dualidad, paréntesis, la complejidad, cierra paréntesis, de la naturaleza humana puede ser expresada en un lenguaje más próximo a la mentalidad contemporánea. La espiritualidad humana se encuentra ampliamente testimoniada por muchos e importantes aspectos de nuestras experiencias a través de capacidades humanas que trascienden el nivel de la naturaleza material. En el nivel de la inteligencia, las capacidades de abstraer, de razonar, de argumentar, de reconocer la verdad y de enunciarla en un lenguaje. En el nivel de la voluntad, las capacidades de querer, de autodeterminarse libremente, de actuar en vistas a un fin conocido intelectualmente, y en ambos niveles la capacidad de autorreflexión, de modo que podemos conocer nuestros propios conocimientos, paréntesis, conocer que no conocemos, cierra paréntesis, y querer nuestros propios actos de querer, paréntesis, querer, cierra paréntesis. Como consecuencia de estas capacidades, nuestro conocimiento se encuentra abierto hacia toda la realidad, sin límite, aunque los conocimientos particulares sean siempre limitados. Nuestro querer tiende hacia el bien absoluto y no se conforma con ningún bien limitado, y podemos descubrir el sentido de nuestra vida e incluso darle libremente un sentido proyectando el futuro. Continuaremos en el tercer video de esta serie, pero yo te sugiero que reflexiones sobre lo que dicen estos videos. Son muchas cosas y muchas afirmaciones de la Iglesia, pero yo pienso que la Iglesia no quiere aceptar la dualidad, porque si acepta la dualidad, perderá el dominio que tiene sobre los fieles. Que la luz del amor sea contigo y hasta nuestro próximo encuentro. Dios te guarde en la palma de su mano. Si puedes, comparte. Namaste.